Iglesia Tierra Deseable, sean bienvenidos a este tiempo devocional. Qué bueno es poder estar todos juntos delante de la presencia del Señor, cada uno desde el lugar en el que se encuentre. Quiero que durante estos minutos dediques tu tiempo, tu atención y dispongas tu corazón para que el Señor pueda hablar a tu vida y para que puedas tener un tiempo de buscarlo, de adorarlo. Recuerda que estamos en este tiempo de ayuno y es importante que recordemos que no solamente la oración, no solamente la palabra, sino el ayuno es una de las armas que como creyentes tenemos para que el Señor se pueda manifestar en nuestras vidas. Así que quiero invitarte a que disfrutes este momento y vamos a empezar con una oración. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Esa palabra que nos vivifica, Señor. Esa palabra que nos transforma. Esa palabra que renueva nuestros pensamientos, Señor Dios. Te agradecemos porque cada día, Señor, tú nos das el alimento espiritual, tú nos das el alimento físico, Señor. Tú nos sostienes, Señor. Tú eres nuestro refugio, nuestro escudo y nuestro amparo, Señor. Hemos visto tu mano actuar poderosamente sobre nuestras vidas, aún sobre las tempestades, sobre esos huracanes que se levantan, sobre esos desiertos, Señor, que decimos, Señor, mi Dios, alcé mis ojos a ti y solo pude encontrar la solución en ti, Señor. Padre, en estos tiempos tan complicados que hemos estado viviendo, Señor, que una cosa que la otra, Señor, hemos aprendido que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro estandarte y que a ti podemos llevar todo cuanto nos acontece, Señor. Que tú no te escandalizas, Señor, que tú no dices, pero esto está muy duro y no puedo con esto. Tú eres el Dios omnipotente, Señor. Tú eres el Dios omnipresente y omnisciente, Señor. Tenemos un Dios más que suficiente. Un Dios que ha traído sanidad, un Dios que ha liberado, un Dios que ha consolado, un Dios que ha fortalecido, un Dios que ha levantado, Señor, al que está caído, un Dios que ha consolado y ha extendido sus brazos, Señor, para recibir a aquel que está en duelo, para aquel que ha perdido su esposo, su esposa, sus padres, sus hijos, cantidad de familias, Señor. Tú has sido ese Dios que ha consolado, ha limpiado las lágrimas, Señor. Tú eres ese Dios que ha levantado los brazos, Señor, de aquellos que dicen, ¿dónde está ese trabajo? ¿Dónde está la provisión para mi hogar y mi casa? Tú has sido el proveedor, Señor, mi Dios. ¿Cómo no agradecerte, mi Dios? Tú eres el Dios bueno, el Dios misericordioso, aún ese Dios que disciplina, aún ese Dios que es fuego consumidor, pero eres ese Dios lleno de amor. Señor, te damos gracias, Señor Dios, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos dices una milla más, esto pronto pasará, yo estaré contigo en el desierto, yo te liberaré, yo te fortaleceré, yo traeré el alimento, yo sustentaré tu familia, yo haré libre a aquel que estado esclavo de vicios, de adicciones ocultas, Señor mi Dios. Gracias, Señor mi Dios, porque podemos contar contigo, porque tierra deseable ha visto tu mano con poder fluir, porque tierra deseable ha visto los milagros, Señor Dios creativo, Señor. Tú has hecho cosas donde decíamos ya no puede haber nada, Señor. Tú has dado vida donde hemos visto muerte, Señor mi Dios. Tú has dado provisión donde ha escaseado, Señor. Padre, tierra deseable, agradece, Señor Dios, que tú te manifiestes. A tierra deseable, agradece que tú lo has hecho, Señor, y queremos que te impartas sobre las naciones, Señor, que así como nos deleitamos al verte a ti, muchos corran en pos de ti, Señor, muchos anhelen conocerte, muchos quiten las escamas y sean caídas las escamas de sus ojos, como lo hizo el Espíritu Santo sobre Ananías. Lo hagas con cada uno de los que están allá, de los que están confundidos, de los que no quieren nada que ver contigo, de los que se han apartado, Señor, de aquellos hermanos que han conocido y se han deleitado, Señor, y se han apartado. Tú los vuelvas a traer con lazos de amor, tú los atraigas en pos de ti, Señor mi Dios. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque esa palabra nos transforma, esa palabra nos anima, esa palabra nos consuela, esa palabra nos deja ver a un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, Señor. Por eso cada nación, Señor, se doblegue ante ti, cada corazón anhele de ti, cada boca abra su boca para proclamar que tú eres Dios, que tú estás sentado a la diestra de Dios Padre, que tú intercedes, que tú abogas por tu pueblo, Señor Dios, que no estamos solos, Señor Dios, que tú estás a favor nuestro. Y si tú estás con nosotros, ¿quién estará contra nosotros, Señor? Gracias te damos por esta mañana. Gracias por cada día que nos permites vivir. Gracias porque nos provees, Señor. Gracias
Gracias porque caminas con nosotros, Señor, porque nos abrazas, Señor, y porque has prometido no dejarnos solos, Señor, porque tú dijiste estarías con nosotros hasta el fin de los tiempos, Señor. Padre, te alabamos y te glorificamos, esperamos y confiamos en ti, nos refugiamos en ti, nos asimos a ti, esperando ciertamente, Señor Dios, que tú te manifiestes, que tú nos enseñes, que tú nos capacites, Señor, aunque tú nos exhortes, pero sabemos que en esa exhortación tu misericordia nos cubrirá, tu misericordia nos enseñará que es para bien, Señor. Gracias, Padre, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta pronto, iglesia. El Señor les continúe bendiciendo. Y allí con sus palmas le invito a que nos acompañe a decirle que Él es el amor más grande del mundo. Estoy aquí, no tengo nada más que dar. Todo en mí anhela solo adorar. Allí sus manos. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo
Tierra deseable, muy buenos días, Dios les bendiga, qué placer para mí es poderlos acompañar en este tiempo de devocional, en este tiempo de ayuno. Démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de presentarnos delante de Él, de tener la oportunidad de escuchar su palabra y de que esa palabra edifique nuestras vidas. Quiero invitarlos a que hagamos una oración para empezar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, en este día, por la oportunidad que nos das, Dios, en estos 21 días de ayuno, Señor, de tener la oportunidad de buscarte, de tener la oportunidad, Señor, de venir delante de tu presencia, de encontrarnos contigo, Señor. Te pido, Padre, que con esta palabra, Señor, que partiendo de la enseñanza que tú hoy traes a nuestros corazones, hables a nuestras vidas, Señor, y nos ayudes a cambiar, nos ayudes a conocerte más y nos ayudes a ser esa luz que quieres que seamos para el mundo, Padre. Gracias por tu palabra, úsame como tu instrumento, Señor, y que hoy, Señor, sea ella la que hable a cada corazón, que no sea mi propio entendimiento, sino que sea tu sabiduría hablando a cada vida, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, iglesia, entonces vamos a ir a Lucas 19, versículos 1 al 10, donde encontramos la historia ya conocida de Jesús y Zaqueo. Entonces vamos a leer estos 10 versículos. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El título de esta enseñanza, para que tengamos un referente, es Ven tal como eres. Zaqueo era una persona odiada en medio de su pueblo. Sabemos que él era una persona pecadora, sabía que sus acciones habían contribuido no solamente a empobrecer a otros, sino a enriquecerse a sí mismo. Zaqueo era de esas personas ricas porque se aprovechaba de su posición, se aprovechaba de su condición y de esa manera cobraba más de lo que podía cobrar como recaudador de impuestos. Adicionalmente a eso, recordemos que los recaudadores de impuestos no eran queridos en el pueblo porque ellos recogían el dinero para dárselo a una potencia extranjera. Y aquí vemos, es una historia muy, muy bonita porque vemos un hombre pecador, pero vemos a un hombre pecador con la actitud de querer acercarse a Dios, de querer acercarse a Jesús. Y esa es una de las cosas que quiero invitarte en esta mañana. Somos nosotros lo suficientemente conscientes de nuestra necesidad de acercarnos a Dios con nuestro corazón. ¿Tenemos nuestro corazón dispuesto para acercarnos a Él? Hay un texto que vamos a encontrar en Juan 3, 19 al 20, donde la palabra dice: Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces vemos que el hombre es pecador por naturaleza, en su corazón siempre alberga el pecado. Pero según este texto que acabamos de mirar en Juan 3, 19 al 20, el gran problema del hombre es que no se quiere acercar a Dios, es que no tiene la actitud para acercarse a Dios, porque sabe que el acercarse a Dios le va a significar tener que dejar su vida de pecado, le va a significar tener que entender quién es Él delante de Dios, que no es más que un pecador que necesita arrepentimiento de manera urgente. Y aquí estamos viendo cómo Zaqueo era ese pecador, pero a diferencia de muchos otros que no tienen esa actitud, ese corazón para acercarse a Dios, vemos que él sí la tenía. Para los ojos de su tiempo, para los ojos del mundo, de las personas de su tiempo, Zaqueo era una persona indigna. Era un jefe de recaudadores de impuestos. No solamente recaudaba impuestos, sino que adicionalmente a eso era un jefe
de publicano, lo que quería decir que él no solamente ganaba por lo que él recogía, sino seguramente también ganaba por lo que recogían las personas con las que trabajaba. Y eran personas que se comparaban con prostitutas. Normalmente cuando nosotros miramos en la palabra, como por ejemplo Mateo 21, 31 al 32, la palabra dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero, Jesús les dijo. El primero, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentéis después para creerle. Aquí entonces estamos viendo cómo Jesús le dice a los fariseos que van por delante al reino de los cielos las prostitutas y los publicanos. Estaban rebajados al lugar, al puesto que ocupaba la prostitución, las mujeres que ejercían como tal este tipo de trabajos. Entonces eran considerados pecadores, eran considerados personas malignas, eran considerados personas repudiadas por su sociedad. Tenían mucho dinero, tenían muchos bienes, pero realmente no era mucho lo que los podían disfrutar porque tenían la enemistad del pueblo y normalmente eso les significaba andar solos. No obstante, hay que tener presente que veían a Zaqueo como una persona injusta, como una persona indigna, pero solamente Jesús pudo verlo como una persona necesitada de misericordia. Pudo ver Jesús en este publicano, en Zaqueo, una persona que quería cambiar su vida. Y Zaqueo tenía ese corazón, ese corazón que el Señor Jesús necesita que haya en cada uno de nosotros. Zaqueo tenía ese corazón en el cual había esa esperanza de que su vida podía ser transformada. Él sinceramente deseaba conocer a Jesús. Él sinceramente venció todos los obstáculos para tener la oportunidad de acercarse y se subió a un árbol sicomoro que es un árbol que abundaba en ese tiempo en la tierra de Jericó y era un árbol en donde él se pudo subir para ver a Jesús, para poder satisfacer esa curiosidad que tenía de una persona que era muy conocida en su tiempo. Seguramente Zaqueo había escuchado hablar de Jesús en muchas oportunidades, sus milagros, las sanaciones que hacía, las personas que eran llevadas al arrepentimiento por su ministerio, la autoridad con la que Jesús hablaba. Y eso le significaba a Zaqueo tener curiosidad por conocer quién era esa persona. Yo te quiero preguntar, ¿tú tienes esa curiosidad por saber quién es el Señor? ¿Deseas en tu corazón saber quién es Él? ¿Deseas que el Señor cambie tu corazón, cambie tu vida? ¿O solamente tienes un tipo de compromiso con Él en que tú lo buscas para que Él te bendiga? ¿En que tú simplemente dejas de hacer ciertas cosas para estar en paz con Él y que Él bendiga tus intereses personales? Zaqueo era un pecador y lo reconocía y sabía que su condición delante de Dios no era digna. Y por eso tomó la decisión de acercarse a Jesús por lo que había escuchado de Él y de esa manera permitir que el Señor tocara su vida. Escuchó los milagros de Jesús, la curiosidad lo llevó a que el Señor tuviera misericordia de él y que viniera conversión a la vida de Zaqueo. Utilizó la simpatía, el afecto, la esperanza, el miedo que podía sentirlo para poderlo guiar al camino de la salvación, para poderlo llevar a vivir en la verdad de lo que significa seguir a Jesús, de esa salvación que él trae. Y Zaqueo entendía que Jesús era una persona diferente. Zaqueo entendía que Jesús era aquel que podía darle una oportunidad, que posiblemente no lo rechazaría. Había escuchado seguramente que Jesús caminaba con prostitutas, con otros publicanos, con personas que en su tiempo eran rechazadas y quiso tener la oportunidad de que el Señor pudiera hablar a su corazón. Más allá de su condición de pecador, era su actitud lo que le permitió acercarse a Dios y que partiendo de esa disposición el Señor pudiera ejercer un cambio en la vida de Zaqueo que lo llevara a reconocer, como vemos más adelante donde dice, si he robado a alguien, lo dice el verso 9, lo dice el verso 8, se puso en pie, dijo, si he robado, daré la mitad de mis bienes y le entregaré cuadruplicado a aquel a quien yo le haya robado, lo haya estafado. Aquí estamos viendo un fruto de arrepentimiento. Estamos viendo cómo Zaqueo es perdonado por Jesús. Jesús entra a su casa, entra a la casa de un saqueador, de un pecador,
Jesús trae salvación a la vida de Zaqueo y se ve un fruto de arrepentimiento en la vida de Zaqueo. Es importante como conclusión que miremos 3 cosas. Lo primero, todos necesitan ser encontrados por Jesús. Todos necesitan ser encontrados por Jesús, desde la persona más humilde hasta la persona más prestante, más pudiente, necesita ser encontrada por el Señor Jesús. Necesita que Él transforme su vida. Necesita escuchar las buenas nuevas de salvación. Muchas veces nosotros nos dejamos guiar por la influencia de esas personas, por su posición económica, por su capacidad intelectual, pero la realidad es que todos necesitan conocer las buenas nuevas de Jesús. Así como Zaqueo las conoció, las personas de nuestro alrededor necesitan también conocer las buenas nuevas de Jesús. Segunda conclusión, todo encuentro con Jesús debe llevar a un cambio verdadero. Todo encuentro con Jesús debe llevar a un cambio verdadero. Nuestra vida necesita ser enderezada, hermanos. Necesitamos entender que llegar a los pies del Señor no es seguir viviendo como yo quiero vivir, no es seguir pensando como me gusta pensar, no es seguir actuando como he venido actuando, sino es tener un cambio. Zaqueo demostró su cambio mediante las palabras que dijo. El texto realmente no nos dice al final si fue y lo hizo, pero estamos viendo una actitud en la cual se estaba reflejando un cambio. Tercero, el linaje no salva, la fe en Cristo sí. Aquí hacemos un énfasis en el versículo 10 porque Jesús dice que también es un hijo de Abraham. Y recordemos que para el pensamiento de los judíos ser hijo de Abraham significaba tener salvación, significaba ser de un pueblo escogido. Y una persona que hacía las cosas que hacía Zaqueo, una persona que vivía una vida como la que vivía Zaqueo, no era considerada un judío, no era considerada como parte de los hijos de Abraham. Y aquí está diciendo, él también es hijo de Abraham. Pecó, cometió errores, pero él es hijo de Abraham, porque también ha llegado la salvación a su casa. Era hijo de Abraham por sangre, pero también porque había llegado la salvación. Recordemos que en Génesis está la promesa de que por Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y eso no excluía a Zaqueo. No importa los antecedentes, no importa el estilo de vida que se haya tenido, no importa las cosas que las personas hayan hecho en su pasado, merecen la oportunidad de subirse a ese árbol de sicómoro y poder mirar a ese Jesús maravilloso que quiere entrar y posar en la casa de cada uno de ellos. Así como lo hizo en nuestras vidas, así como lo hizo en tu vida o lo está haciendo en tu vida, es necesario que Jesús entre a la casa de tu familia. Es necesario que Jesús entre a la casa de tu empleador. Es necesario que Jesús entre a la casa de tus vecinos, porque de esa manera ellos van a poder experimentar un cambio en sus vidas y van a ser transformadas para darle gloria a Dios. Quiero invitarte a que cerremos este tiempo devocional con una pequeña oración. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que siempre nos das de buscarte. Gracias te damos, Señor, porque así como tú nos salvaste a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de la misma manera, Señor, tú estás a la puerta de todo aquel que quiere escuchar tu voz, de todo aquel, Señor, que siente curiosidad por saber quién eres tú, Señor, y que muchas veces nosotros adoptamos la actitud de rechazar, de criticar y de juzgar por los pecados que ellos han cometido, Señor. Pero tú los amas, Padre, y estás a la puerta de su corazón, Señor, y quieres entrar y morar con ellos para que sus vidas sean transformadas, Dios. Porque no importa el linaje, no importa de dónde son, si son ricos o pobres, Dios, todos necesitamos conocerte. Todos necesitamos, Señor, llegar delante de tu presencia. Todos necesitamos, Señor, entender que un encuentro verdadero contigo es lo que va a cambiar nuestras vidas, es lo que va a transformar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Gracias, Señor, te damos por abrir nuestro entendimiento y por mostrarnos que nosotros no hemos sido llamados a juzgar, sino a amar y a traer perdón a todo el que lo necesita y que sean llamados y escogidos por ti, Señor, para que sus vidas sean transformadas, Padre. Te bendecimos y te damos gracias en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tierra deseable, que el Señor te continúe bendiciendo. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Recuerda que subimos devocionales de lunes a viernes, así que si no te los quieres perder, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. También queremos saber de ti, así que déjanos tu mensaje en la caja de comentarios y te estaremos leyendo. Dios te bendiga.